empezamos con leucocitos. Los leucocitos tienen que ver con la respuesta inmunológica. Y respuesta inmunológica quiere decir defensa. ¿Ya? Defensa. Hay un curso que ustedes van a hacer de inmunología. La inmunología estudia lo propio de lo extraño. De tal manera que la misión de los glóbulos blancos es defendernos frente a todo agente extraño. Todo agente extraño viene a ser los noxas. ¿Ya? El noxa puede ser biótico o abiótico. Normalmente, ¿cuántos leucocitos tenemos? De 5.000 a 10.000. Esto es lo que se maneja en el Perú. Pero van a encontrar libros, por ejemplo, el libro de Gaito dice 4.000, ¿ya? A 10.000. Hay otros que dan de 5.000 a 11.000. Es relativo. No se hagan problemas con los valores. ¿Ya? Sean permeables. Y tengan ustedes en mente un parámetro. No es necesario de que ustedes vayan a cambiar. No siempre el alumno trata de mirar como los caballos, ¿sí? Así, que sea tan solo como un túnel. Es un problema, deben ser siempre permeables y hay variabilidad. Y esto va a estar variable dentro de lo que corresponde a la raza inclusive. Entonces miren, cuando es menos de 5.000, eso se llama leucopenia. ¿Ya? Y si es más de 10.000, se llama leucocitosis. Pero la leucocitosis tenemos de dos tipos. La leucocitosis fisiológica y la leucocitosis patológica. ¿Cómo diferenciarlo esto? Por ejemplo, yo tengo dos alumnos acá, A, un alumno B, y por ejemplo en A yo tengo uno que tiene 14.000 leucocitos por microlitro de sangre, y en B tiene 10.000 leucocitos por microlitro de sangre. ¿Cuál creen que sea ahí el patológico? No es ni uno ni otro. Yo tengo que ver cómo está su desvío. ¿Qué significa desvío? Desvío a la derecha o desvío a la izquierda. Eso es importante aquí. Entonces, ese desvío a la izquierda me indica que ha aumentado los abastonados y a la derecha los segmentados. Entonces, imagínense que este no desvío, ¿ya? Mejor le pongo acá, no desvío, y acá sí desvío a la izquierda. Entonces, ¿cuál sería el patológico ahí, señores? El B. ¿Ya? El B es un desvío y es dentro de una leucocitosis patológica. Hay libros que les dicen lo fisiológico va de 10.000 a 15.000 y lo patológico va de 15.000 a 20.000 y más de 20.000 es una reacción leucemioide, leucemia. Tiene en parte verdad y en parte mentira. Para el diagnóstico de leucemia yo tengo que tener leucocitosis primero y tengo que hacer una evaluación de médula ósea. El categórico es la médula ósea, no en sangre periférica, pero ya me da un indicio. Imagínense que yo encuentre en sangre 100.000 leucocitos y les estoy diciendo que los leucocitos es defensa. Entonces, si 10.000 me defienden bien, ahora los voy a llevar a 100.000. ¿Me van a defender más o me van a defender menos? Como la fue Tronos ayer. ¿Qué dicen ustedes? Me va a defender menos. ¿Por qué razón? Que estos leucocitos son no inmunocompetentes. ¿Qué significa no inmunocompetente? Que los tengo ahí, pero no me defienden de nada. Y como tiene un chip, ¿cuál es su chip? Fagocitar y eliminar. Comienzan a fagocitar células buenas y se llevan todo el recurso
energético de mis células buenas y voy a tener lo que se llaman las crisis leucémicas. ¿Bien? Entonces no significa tener más leucocitos, más defensa. ¿Ya? Más leucocitos ya es una displasia. Puede ser una linfodisplasia o una mielodisplasia. ¿Bien? Porque hay leucemias linfoides y hay leucemias mieloides. ¿Se acuerdan que había dos categorías del stem cell? Mieloide y linfoide. El mieloide ya hemos visto eritrocitos, hemos visto trombocitos, pero dentro del mieloide también tenemos monocitos macrófagos y los granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? Estos tres. ¿Ya? Los eosinófilos, los polimorfos o neutrófilos y los basófilos. ¿Ya? Pero tengo otros, ¿no?, que son también leucocitos. ¿Quiénes son? Los linfocitos. Los linfocitos B, los linfocitos T, los NK, que son los natural killer, y las células dendríticas también, que son linfoides y mieloides. Bien, entonces ya saben qué son los leucocitos, ¿no es cierto? Son la serie blanca que tiene que defendernos, ¿ya?, de lo propio, de lo extraño. Empecemos entonces. Esta es la última parte de sangre, ya entramos a cardiovascular. Entonces, miren, hay harto contenido, ¿has visto? O es poco contenido. Si ves una analogía de la primera fase no era nada a la fecha. Era poquito. Comenzamos, ¿se acuerdan con qué? Con agua, ¿se acuerdan? Electrolitos. Tan bonito que era, ¿no? Los mecanismos feedback, de feed forward, up regulation, tan bonito que era. Y así todo. No han dado buen examen, ¿se acuerdan o no? Si nadie ayer no había serie de Juego de Tronos. ¿Han visto o no han visto Juego de Tronos? Es un espectáculo esa serie. Bueno, inmunidad. Tienen que estudiar el doble, señores, si no vamos a tener una serie de sorpresa. Pregúntenle a sus compañeros de los años anteriores. Hay exámenes, si no les doy más exámenes si quieren, ¿eh? Más, ya les voy a mandar más. Si no, acá en el kiosco de acá tienen como 800 exámenes, creo que tienen ahora. Ya 32 años en esta situación. ¿Eh? Bueno, inmunidad. La inmunidad, tenemos la innata con la que uno nace y la adquirida cuando uno se expone a nuevos antígenos. Entonces, ¿con qué nacemos nosotros? Con barreras. ¿Cuál es la principal barrera? La piel, las mucosas, pero en el lecho vascular tenemos las células fagocitarias, los monocitos, los polimorfos nucleares, los NK, que son linfocitos con gránulos, son las únicas células linfocitarias que tienen gránulos. Porque el B y el T no tienen, pero el NK sí tiene. ¿Y por qué se llama NK? Natural killer, ¿pero qué significa natural killer? Asesino natural. No, ya sé que es natural. Ya sé que es natural, pero dígame por qué. Natural killer, ¿cuál es? ¿Por qué le llaman así? Que lo único para que ellos ataquen, no necesitan reconocimiento, no necesitan oxina, ¿ya? No necesitan el C3b, eso deben saber mínimamente. ¿Quién es la oxina? El C3b. No necesitan el marcaje antígeno-anticuerpo. No necesitan. ¿Qué hacen ellos? Van y la ven media rara la célula y la eliminan. Por eso se llaman células asesinas. No necesitan reconocimiento. ¿Bien? Y el sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Su propio nombre lo dice. Es un sistema complementario al mecanismo de defensa y son proteínas. ¿Ya? Son proteínas que, bueno, antes hablaban del hígado, tan solo mentira. Muchos órganos tienen que producir proteínas de complemento. ¿Y su función cuál es? Formar el CAM. ¿Ya?
¿Qué es el CAM? El complejo de ataque de membrana. ¿Ya? ¿Han oído hablar alguna vez el ácido clavulánico? El clavulomox clavulánico. ¿Una vez o no? ¿O nunca han escuchado eso? Muchas veces nos han dado el clavulomox, que hace esto, miren, hace una perforación en la pared de la bacteria, así, la perfora, acá está. ¿Ven como un clavo acá? ¿Sí o no? Pues se llama perforina o complejo de ataque de membrana. ¿Ya? Y eso lo produce el sistema de complemento. En un momento lo van a entender. ¿Ya? Es querer entender, es fácil, es un cuento, mejor que el Juego de Tronos. ¿Ya? Y tenemos la inmunidad adquirida. ¿Cómo adquirimos la inmunidad frente a la exposición de patógenos? Por ejemplo, ¿han visto ustedes que los hongos del siglo X a los del siglo XXI son iguales o no son iguales? ¿Han visto que hay cuentos acá de que, bueno, en la guerra con Chile, cuando los chilenos subían a Lima, comenzaron a matar a todo el mundo? Arequipa, Moquegua, ¿no? Todos los mataron. ¿Qué hacían las mujeres? Que se suicidaban y enterraban lo que tenían en libras esterlinas, en oro, en plata. Y han visto que cuando pasan por una zona, por ejemplo, como Moquegua o por Arequipa, en la carretera, en la noche sale como una luz azul. No sé si viajan ustedes de noche, pero imagínense. Y mucho hay esa historia de los tapados, ¿no? El individuo que descubre un tapado se muere, ¿no? O que debía botar el zapato para curar el latino. Mentira es eso. Puede botar toda la zapatería y no pasa nada. El problema es que si yo abro algo que está cerrado por años, nunca debo estar expuesto directamente a eso. ¿Por qué? Porque hay levaduras y hongos que mi sistema inmunológico no los reconoce, pero mis abuelos sí los reconocían, mis tatarabuelos sí, y estaban con defensa para atacarlos. También nosotros somos violables, inflamos eso y hay una broncoconstricción así, y en ese momento, en esa reacción, no se muere, se muere automáticamente. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, cuando nos vienen a ver los sarcófagos, cuando tantos arqueólogos han muerto, lógico, porque no han tenido la precaución de ir con máscaras. Igual acá, abren un ropero que está cerrado de los abuelos o un baúl, nunca respiren directamente porque se van a morir, ¿ya? Y solteritos, lo más triste, ¿no? Entonces, miren, es lógico, para que se pongan contentos tienen que casarse y tener hijitos, que es la máxima expresión de la vida, ¿ya? Ahora no me entienden ahora porque son jóvenes, están pensando ustedes en la lujuria, pero cuando tengan mi edad, mis hijos van a decir, ¿no? Ustedes no van a querer tener igual que al hijo, ¿no es cierto? El hijo es la perpetuación de ustedes, de su vida y de ustedes. No es tanto el apellido, ¿no? Sino ustedes, que elijan en la tierra de ustedes, ¿no? Mi delegado va a dejar su micronúcleo de su espermatosaurio para fertilizar a alguien, ¿no? Entonces, adaptativo, ¿qué significa adaptativo, señores? Es activar el sistema inmunológico. ¿A través de quiénes? De los linfocitos. Y aquí tenemos los linfocitos que activan la respuesta inmunológica, entre comillas, que son los linfocitos CD4, ¿ya? Los CD4, o los TH que utilizaron, pero ya cambió la inmunología, el TH1, el TH2, el TH17. ¿Han llevado inmuno o no llevado? Pero van a llevar seguramente. ¿No? Van a llevar. Entonces, miren, en el adaptativo, en términos globales, voy a tener los linfocitos T, que son los tipos dependientes. Entonces, ¿dónde se forman los linfocitos? Médula ósea. ¿Pero dónde se activan? En el timo, en órganos linfoides, el sistema linfoide. Entonces, estos linfocitos tienen que ver con la respuesta humoral y celular. ¿Ya? Humoral quiere decir producción de anticuerpos. ¿Ya? Y decir anticuerpos es decir inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de inmunoglobulina tendría que ir en la adaptativa?
¿La M o la G? La G. ¿Me atacará a los patógenos que son intracelulares o los extracelulares? Por lógica nada más. Los extracelulares, lógico. ¿Ya? Los extracelulares. En cambio, los linfocitos T tienen que ver con células efectoras, los CD8, ¿no? Los NK. Entonces, van a atacar a quienes, a lo que están los patógenos intracelular. ¿Bien? Entonces, esto se llama respuesta humoral. Y esto es respuesta celular. Y en tiempo van a ver cuál es más rápida, la innata, pero la más larga viene a ser la adaptativa. Tiene que ver el reconocimiento, tiene que ver la producción, tiene que ver la activación de los linfocitos vírgenes a activos para que tengan una acción protectora para nosotros. HLA. ¿Qué es el HLA? Es los antígenos que se encuentran en los leucocitos humanos. ¿Dónde se expresa esto? Se expresa en el cromosoma 6, brazo corto, 6B, región 21.1, 21.3, aquí, en esta región. ¿Bien? Está entre el centrómero y el telómero. ¿Bien? ¿Y cuántos tipos de antígenos produzco a través del HLA? 3 tipos, clase 1, clase 2 y clase 3. Inmunológicos, clase 1 y clase 2. En clase 1, todas las células nucleadas presentan. ¿Los eritrocitos presentarán clase 1 o no? No, porque no tienen núcleo. ¿Verdad? Y tengo los clásicos. Los clásicos son el A, el C y el B. Los no clásicos, el E, el F y el G. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la clase 1, HLA, G. ¿Ya? Esto es importante. Y pregunta el examen también. ¿Ya? Estos genes van a estar relacionados con la histocompatibilidad. Entonces, cuando habían trasplantes, se preguntaban siempre por qué en algunos hay rechazo y en otros no hay rechazo. ¿Cuál es la razón? No encontraban la razón. Hasta que aparecieron estos dos señores, Doherty y Zinkernager, y reportan el sistema HLA. Reportan de que en todos los tejidos, no tan solo leucocitos, células, sino en todos los tejidos tenemos unos marcadores que tienen que ver con el complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Bien? Imagínense, hombre, puede ser, pues se cruza con una mujer X. ¿Son cercanos desde el punto de vista de histocompatibilidad o no son cercanos? ¿Qué dice? ¿Son cercanos o no son cercanos? ¿Quiénes son iguales? Los gemelos univitelinos. ¿Los mellizos son iguales? Son totalmente distintos. ¿Los hermanos son iguales? Son distintos. Entonces, si ustedes se juntan siempre en la ley de la compensación acá, un alto con un bajo, ¿son iguales o no? Un flaco con un gordo, ¿son iguales? No iguales, son distintos. Entonces, y ellos engendran un cigoto. ¿Ya? Ese cigoto tiene 50-50. 50 la madre y 50 el padre. Entonces, quien va a albergar al cigoto es la madre. ¿Y por qué la madre, si tiene un inmunológico, no lo elimina? Si es un extraño. Es un IT que está ahí en su útero. ¿Por qué no? La vida es sabia. ¿Cuál es? Aquí tiene que ver con este HLA-G. Es un extraño. Entonces, este gen del HLA-G produce antígeno en la membrana del trofoblasto. ¿Para qué?
para que el sistema inmunológico esté enmascarado el cigoto y no lo reconozca como extraño y no lo elimine. Dicho de otra manera, que la madre, al estar fecundada, el sistema inmunológico, para no reconocerlo produce una proteína, un antígeno, que es clase 1, así se llama, clase 1, HLA-G, e impide que el sistema inmunológico de la madre lo reconozca como extraño y provoque un aborto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Bien? Clase 2. La clase 2 ya es algo más específico acá con el sistema inmunológico. Quienes lo presentan son los APC. ¿Quiénes son los APC? ¿Alguna vez han oído hablar de este término, APC? Es la célula presentadora profesional de antígeno. Ejemplo de un APC. El más profesional, ¿cuál es? Las células dendríticas. ¿Ya? ¿Qué es una célula dendrítica? A ver, yo le voy a dibujar acá una célula dendrítica. ¿Tiene que ver con el sistema nervioso o no tiene que ver con el sistema nervioso? No tiene que ver nada con el sistema nervioso. ¿Y por qué la llamaron dendrítica? Porque presenta prolongaciones de la membrana semejante a las dendritas. ¿Para qué son las dendritas del sistema nervioso? Para la resección de las señales. En este caso no tiene nada que ver con el sistema nervioso, pero sí es una APC. Una APC es la que va a presentar el antígeno. ¿A quién le presenta el antígeno? Al linfocito T. En una parte que se llama el receptor del linfocito T. ¿Ya? ¿Quién más es APC? Los monocitos, los macrófagos y las células B. ¿Quiénes son las células B? Las que van a ser células plasmáticas. Esas son las que van a presentar. Veamos, ¿cómo funciona esta la respuesta inmune en forma global? De verde estaría representado mi APC. Y la APC principal viene a ser dendrítica. ¿Qué hace frente a un NOXA? Lo que hace básicamente es reconocerlo como extraño y procesarlo. ¿Y cómo lo procesa? Lo procesa como un antígeno. ¿Y aquí lo presenta? Al linfocito T. ¿A través de quién? Del TCR. ¿Qué es el TCR? Receptor del linfocito o célula T. Y para ello, el puente de unión lo tenemos ahí, ¿a quién? Al MHC. ¿Quién era el MHC? El complejo de histocompatibilidad mayor. Ahora, cuando se activa el linfocito T, puede ser el linfocito T1 si es respuesta celular, el linfocito T2 si es respuesta humoral. ¿Se acuerdan cuál era la humoral? ¿A quién atacaba? ¿Patógenos intra o extra? Extra celulares. T1, ¿a quién atacaba? A patógenos intracelulares. Entonces, ¿qué hace frente a un patógeno intracelular? Va a producir inflamación, fagocitosis y destrucción del antígeno. ¿Qué hace frente a un extracelular? Produce anticuerpos, los linfocitos B o células plasmáticas, los va a reconocer por el complejo antígeno-anticuerpo, hay un reconocimiento y después se destruye al patógeno. Entonces, en forma global, aquí nosotros tenemos la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es un APC? ¿Y quiénes lo representan? Un APC viene a ser una célula presentadora de antígeno profesional. ¿Cuál es la más importante? La célula dendrítica. Esta. ¿Ya? ¿Qué hace la célula dendrítica? Procesa los antígenos. ¿Qué quiere decir procesar? Los va a fagocitar y va a presentar un antígeno. ¿A quién le presenta el antígeno? Al linfocito T. ¿Y en dónde lo hace? A través del TCR. ¿Qué es el TCR?
el receptor de célula T. Activo, dos respuestas. Una, humoral, y dos, celular. La respuesta humoral, ¿con qué está asociado el TH? O helper, TH2. Y el intracelular, TH1. ¿Bien? Vamos, inflamación. Parte de lo que corresponde a la respuesta inmunológica está asociado a un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las etapas de la inflamación? Primero, vasodilatación. Segundo, calor o eritema. Tercero, edema. Cuarto, dolor. Y quinto, cicatrización. ¿Cómo entender este mecanismo? A través de la vía de la COX. ¿Qué es la COX? ¿Alguna vez han oído hablar de la COX? ¿Qué es la COX? ¿Han oído hablar de los AINES? ¿Qué es un AINE? Un AINE que viene a ser un antiinflamatorio no esteroideo. Ejemplo de antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, otro. Estás penando. Uy, lo aparato. Otro, a ver, uno que sea más conocido y que provoca úlceras. La aspirina, el paracetamol, la indometacina. Y esos son malos. ¿Por qué son malos? Porque provocan lesiones en el tracto gastrointestinal. ¿Quién nos protege de las lesiones del ácido clorhídrico que nosotros formamos en el estómago? ¿Quién nos protege? Las prostaglandinas, pero hay prostaglandinas constitutivas y prostaglandinas inducibles. ¿Cuáles son las prostaglandinas que son constitutivas? No les creo que no sepan eso. A ver, bioquímica, a ver. ¿A partir de qué se forman las prostaglandinas? Ahí está, justo ahí. ¿A partir de qué se forman las prostaglandinas? Del ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico de dónde se forma? De los fosfolípidos de la membrana de toda célula. Vean aquí. ¿Se acuerdan nuevamente del modelo de membrana celular? El de Simon e Iconen, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué fosfolípidos teníamos? La fosfatidilcolina, la esfingomielina, la fosfatidilcerina, etc. ¿Se acuerdan que eran simétricas o asimétricas? Asimétricas. ¿Quién da la estructura de la membrana? ¿Las proteínas o los fosfolípidos? Los fosfolípidos. La función, las proteínas. Entonces, si yo actúo con una enzima, la fosfolipasa A2, con los fosfolípidos de membrana, que va a formar ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, hay dos vías, la COX y de la lipoxigenasa. Por la vía de la COX, ¿qué tengo? Prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van a ser precursores de la prostaciclina, de los tromboxanos y de otras prostaglandinas, la D2 y la E2. ¿Bien? Entonces nosotros estamos protegidos en el estómago porque tenemos un moco, ¿ya? Y es producido por Goble, una célula Goble, y está con prostaglandinas de protección. Pero ¿qué pasa si yo consumo aspirina, por ejemplo acá, y bloqueo la COX? ¿Qué voy a tener? Úlceras, porque ya no voy a tener ese moco protector. Entonces, si yo quiero producir úlceras a alguien, en rata, por ejemplo, produzco úlceras, le doy aspirina en ayunas. Y al día siguiente la rata comienza a sangrar. ¿Bien? Entonces, las señoritas que, por ejemplo, tienen dolor, yo les digo, antes de la menstruación, hay un síndrome ahí, el premenstrual, y toman Ponstan. ¿Y qué es el Ponstan? Es un AINE. ¿Y ese AINE qué hace? Bloquea la COX acá. Y ya no va a tener esa capa protectora de moco que nos protege frente a la bomba de protones. ¿Se acuerdan que lo que bombeábamos era protones o ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan que bombeábamos? Protones.
como el protón es un cation, ¿a quién busca? ¿Otro cation o a un anión? A un anión y se forma ácido clorhídrico. De tal manera que si yo no quiero que pase eso, tengo un fármaco. ¿Han oído hablar del Celecoxib o no? ¿Qué es el Celecoxib? A ver, ¿no han hecho eso nada en bioquímica? Dígame, así honesto, nada más dígame. Miren, a través de la COX, yo tengo COX 1, COX 2 y COX 3. Estas tienen que ver con inflamación y esta tiene que ver constitutiva. Pero si yo tomo un AINE, barro con toditas, ¿ya? Barro con toditas. Pero se ha encontrado un fármaco que se llama el Celecoxib. Este Celecoxib tan solo ataca a las COX malas, a las COX inflamatorias, pero me mantiene la constitutiva. Por ejemplo, para que una cita menstrue, necesito prostaglandinas. ¿Y qué pasa si yo va a menstruar y consume AINES? ¿Menstrua o no menstrua? No menstrua. Entonces, ¿qué era constitutivo? Hemos visto hace un poco rato de lo que era la EPO y la trombofluorescina. ¿Se acuerdan o no? Había la constitutiva y la inducible. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era constitutivo entonces? Lo fisiológico, lo que normalmente se produce. En este caso, inclusive puedo ir a más, miren. ¿Se acuerdan que hablamos de la prostacyclina? ¿Se acuerdan de la PGI2 o no? ¿Qué era la prostacyclina? Era vasodilatadora también, bien. Pero ¿era agregante plaquetario o antiagregante plaquetario? A ver, dígame. Yo tengo acá mi lecho vascular. Voy a tenerme un poquito acá. Este es importante. Bueno, esta imagen he de colocarles en plaquetas también, en mostaza. Las plaquetitas acá transitan sin ningún problema cuando es normal el endotelio. Pero ¿quién impide de que se adhieran las plaquetitas a un endotelio normal? El PGI2 y el óxido nítrico. Pero ¿quién activa para que se peguen las plaquetitas acá? ¿Se acuerdan que hemos hablado del tromboxano A2 o no? ¿Sí o no? ¿Qué es el tromboxano A2? Vaso, constrictor y también es agregante plaquetario. ¿Ya? Agregante plaquetario. Entonces, normalmente mis plaquetitas deben transitar sin ningún problema cuando mi epitelio es normal. Cuando es anormal, ahí sí las plaquetitas se adhieren, se activan y comienzan a juntarse más plaquetitas. Pero bueno, lo importante aquí es lo siguiente, que nosotros en sangre tenemos mediadores que pueden producir cambios en la permeabilidad vascular. ¿Quiénes son los que pueden provocar cambios en la permeabilidad vascular? Aquí tenemos a los leucotrienos. ¿Y dónde se forman los leucotrienos? Del ácido araquidónico. ¿A través de qué vía? De la lipooxigenasa. Entonces, recuerden nuevamente, fosfolipasa A2 nos da ácido araquidónico. Fosfolipasa C nos da IP3 y DAG, diacilglicerol. Y este diacilglicerol nos da ácido araquidónico. ¿Y qué es GT? Los GT son ácidos eicosatetraenoicos. Y este es eicosatetraenoico peroxi. Y estos van a formar lo que se llaman las sustancias de reacción lenta anafiláctica. ¿Quiénes son las sustancias de reacción lenta anafiláctica? Los leucotrienos C4, D4, E4. ¿Por qué se produce el asma? ¿Por qué se produce esa broncoconstricción? Esa reacción
en asmáticos? Por los leucotrienos. ¿De dónde vienen los leucotrienos? A ver, de los HGT. ¿Y qué son los HPGT? Son intermediarios del ácido araquidónico. ¿De dónde viene el ácido araquidónico? De los fosfolípidos de membrana. ¿Quién tiene fosfolípidos? Todas las células tienen fosfolípidos. Entonces, estos son mediadores vasculares. Este produce vasoconstricción y este produce vasodilatación. Y si quiero utilizarlo para hemostasia, este es agregante plaquetario, es decir, ahí agregante plaquetario, este es antiagregante plaquetario. ¿Quién me asegura que mis plaquetas transiten sin ningún problema? Las prostaciclinas y el óxido nítrico. ¿Quién activa para que se depositen las plaquetas o se adhieran a la zona de lesión? El tromboxano A2. Y si quiero puedo añadirlo al ADP. El ADP también es otro agregante plaquetario. El adenosín difosfato, que se encuentra en los gránulos densos de las plaquetas. Vamos. Para la hematopoiesis hablamos de factores reguladores, pero si hablamos en forma específica de la leucopoiesis, ya no existe como en EPO, por ejemplo, que ese es algo específico. Para la EPO, eritrocitos, la TP para plaquetas, aquí ya más bien existen los interleucinas. 1, la 3, la 6, factores estimulantes de colonias. Estos, en forma individual, van a estimular la producción de leucocitos, tanto de la serie linfoide y mieloide. Vean ustedes, es mucho más complejo. Del SNCEL, la 1 y la 6 estimulan la formación de este precursor linfoide. Una vez que se forman las células pre-B y los pre-linfocitos, necesito todos estos intermediarios que son interleucinas para que puedan formar los linfocitos T, los linfocitos B o células plasmáticas. Idéntico también son para los granulocitos. Son factores estimuladores de colonias megacardiocitos, granulocito. Factores estimulantes de colonias mieloides. Y así es mucho más complejo. No es tan solo decir, por ejemplo, para lo que corresponde formación de eritrocitos, la principal viene a ser la EPO. Para trombocitos, trombopoietina, no. Es mucho más complejo. Depende de interleucinas, que hay 3 fundamentales: la 1, la 3, la 6 y los factores estimulantes de colonias. Entonces, todo eso viene a ser factores reguladores. Para completar, leucopoiesis. Aquí básicamente nosotros vamos a ver la formación de granulocitos primarios, secundarios y terciarios. Dentro de estos 3, ¿quiénes son los que presentan terciarios? Es también esta parte de histología. A ver, díganme. Los únicos que tienen terciarios son los neutrófilos, los únicos. Los otros 2 tienen secundarios y primarios. A ver, veamos la estructura acá. Granulocitos. ¿Qué merece esta célula? Tienes un polimorfonuclear. Tiene los 3. Este es un eosinófilo, este es un basófilo. El basófilo, el eosinófilo y el neutrófilo primarios, todos tienen en común los mismos componentes. Secundarios, cada uno es independiente. Y terciario, el único que tiene es el polimorfonuclear. Entonces veamos. En el primario tenemos mieloperoxidasa. ¿Los 3 lo tienen o no lo tienen los 3? Los 3 lo tienen. Ácida, fosfatasa, elastasa, peroxidasa y proteína básica, los 3. Pero si quiero marcadores diferentes, el eosinófilo que tiene proteína básica principal, que es antiparasitaria. La catiónica también es antiparasitaria. El basófilo tiene histamina, heparina y sustancia quimiotáctica de eosinófilo. Pero ¿qué es lo que tiene el polimorfonuclear? La alcalina, la elastasa, la transcobalamina 2 y la lactoferrina. Pero el único que presenta gránulos terciarios, ¿quiénes son? Los polimorfonucleares, que tienen
gelatinasas e hidrolasas ácidas. Monopoiesis. ¿Qué significa esto? Los monocitos cuando salen a intersticio, ¿qué se convierten? En macrófagos. El macrófago que se encuentra en hígado, ¿cómo se llama? ¿Ah? Cáfer, ¿cierto? Cáfer. El que se encuentra en huesos. Ya. ¿Es realmente así? ¿Que el monocito que se va a huesos es el que forma osteoclastos? Mentira. Lo que ocurre es esto. En vida embrionaria hay un precursor de esta colonia que migra hacia los tejidos. Ejemplo, el que va al sistema nervioso, al encéfalo, va a tomar un nombre. Ese nombre se llama microglia. Y esa microglia siempre va a dar células microglias, porque su división es simétrica o asimétrica. Es asimétrica, siempre va a darles microglia. Por ejemplo, en hígado, no es que el monocito se va a hígado y nos va a dar cáfer, mentira. En vida embrionaria hubo la migración y va a haber siempre células madre de cáfer y siempre nos va a producir cáfer. En pulmones, las heladoras o macrófagos alveolares. En vaso, los macrófagos esplénicos o los esplenocitos. En piel, ¿cómo se llama el macrófago que tenemos en piel? Y que es presentador también profesional de antígeno. El Langerhans. Langerhans. El que se encuentra, por ejemplo, en testículo, ¿cómo se llama? No hay barrera, no hay macrófago en testículo. Impacta en la función de macrófago, ¿quién es? Sertoli, pero no es su función primaria, es secundaria. Por ejemplo, el que se va a ver a dónde, hemos visto piel, nervioso, hemos visto vaso, los esplenocitos, bueno, pero cada uno es específico. Eso forma la primera línea de defensa. ¿Qué es la primera línea de defensa, señores? ¿Por qué está dado la primera línea de defensa? Por los monocitos macrófagos. Segunda línea de defensa, polimorfos nucleares. Tercera línea de defensa, monocitos macrófagos en médula. ¿Ya? Entonces, repito, ¿qué es la primera línea de defensa? Monocito macrófago. Segunda línea de defensa, polimorfo nuclear. Tercera línea de defensa, monocito macrófago en médula. Quiere decir, aumento en médula para proteger la respuesta inmunológica. Lo que sí ocurre es esto más bien en tejidos. El monocito se llama monocito cuando es intravascular, pero cuando sale al tejido ya no se llama monocito. ¿Cómo se va a llamar? Macrófago. ¿Por qué? Porque sufre una metamorfosis. El monocito en lecho vascular mide 20 a 22 micras. En cambio, el macrófago activado mide 80 a 100 micras. Por ejemplo, cuando ustedes ven un tatuaje, ¿qué célula es la que ha quedado ahí teñida? En un tatuaje, ¿cuál es la célula que ha quedado teñida? A ver, les digo, un linfocito B, un monocito, un macrófago, una célula de Langerhans y faltan datos. ¿Cuál creen que ustedes queda teñido ahí? El alumno se ha colocado un Popeye en el escroto y queda de por vida ahí. ¿Quién fue la célula que se quedó teñida? La respuesta correcta sería Langerhans. ¿Por qué? Porque es el macrófago que se encuentra en piel. Y cuando ustedes introducen esa, antes era tinta metálica, era plomo, era tóxico, ahora es tinta vegetal, no hay problema. Pero les cuesta un tatuaje de 50 soles, para quitárselo les cuesta $1000 por lasca. Entonces piensen dos veces el tatuaje
No coloquen imputado. Bien. Muy bien, si es costumbre, moda, qué sé yo. Nos quedamos ahí. Pregunta, en la próxima clase, la siguiente le voy a tomar examen. ¿Ya? El quiz no es con burbujas, es tan solo una o dos preguntas, nada más. Me lo dan